en el capítulo 2 de Ageo continuaremos el mensaje de Dios que le dio al pueblo de Israel después de que regresaron de la cautividad, una disciplina de 70 años, la cual cuando regresan hay otros ajustes que tienen que ir haciendo porque ellos cayeron en un cierto desinterés por llevar a cabo una tarea que era reconstruir el templo de Israel. El rey Nabucodonosor dejó en condiciones miserables, gracias Anaí, este templo glorioso que había levantado el rey Salomón. Se decía que naciones de todo el mundo antiguo visitaban ese templo. Había un pasaje de la reina Saba que venía desde África porque decía, he escuchado que este templo tiene mucho esplendor, pero se quedaron cortos, hasta que vengo a ver con mis propios ojos, no es ni siquiera, no le llega ni a los talones lo que me habían descrito. He visto que este templo es glorioso, pero eso fue destruido, fue hecho ruinas. Y cuando regresan los cautivos, cerca de 50,000 israelitas regresan a la ciudad de Jerusalén y todo está en ruinas, los muros. El templo bonito que ellos tenían, lleno de oro, fue hecho cenizas. ¿Cómo le haces para animar a un pueblo que está en pobreza para que vuelva a reconstruir ese templo? Dios, por medio de los profetas, les había dado órdenes de que iniciaran esa construcción, pero los enemigos se levantan, se oponen, y a ese mismo rey que hace el decreto para que reconstruyan el templo, lo convencen de que detenga la construcción. Eso veíamos el domingo pasado. Y parece que ellos hacen desidia, solamente tenían que haber a lo mejor durado pocos años con la obra detenida, pero se aventaron unos 15, 16 años, duraron sin reconstruir el templo. Ahora ya es muy difícil para que ellos vuelvan a animarse porque habían caído también en cierta comodidad de sí construir sus casas, las tenían muy bonitas, pero el templo estaba en ruinas. ¿Y cómo le haces para que ellos se reactiven? Pues Dios utilizó al profeta Ageo y durante un lapso de 4 meses le da una serie de 5 mensajes a los israelitas que estaban, por así decirlo, también en cierta comodidad, abandonando esa obra, y por eso mismo les iba mal. Ya en el capítulo 1 hemos visto que Dios les decía una frase que se repite 5 veces en el libro de Ageo: consideren bien sus caminos. ¿Por qué creen que no les va bien? No están viviendo en plenitud. Hasta que terminen ese templo, esto va a estar en plenitud. Entonces, Dios utiliza a los profetas para que siempre animen y terminen de hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que podemos ir a un pasaje que nos puede dar una idea de la dinámica de cómo Dios hace para reactivar a su pueblo. Fíjense, si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 61, yo creo que estas son unas palabras de aliento. ¿Cómo le haces para que alguien que ha perdido por completo la motivación para cumplir la voluntad de Dios, un mensaje similar a este le puede ayudar a volver a recobrar ánimo y confianza? Cuando Dios te dice, yo te prometo que vas a vivir plenamente. Te prometo que si obedeces mi voluntad, todo va a estar mejor. Y fíjense, esta es una profecía similar que Dios utilizó con el profeta Isaías para decirle a los israelitas, ahorita no les está yendo bien, pero cuando Dios derrame su gracia, va a ocurrir lo siguiente. Les voy a leer del versículo 4 al versículo 7, ahí en Isaías 61. Dice así: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán los rebaños de ustedes. E hijos de extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará.
comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. Esta es una promesa que el judío que tenía fe en su Dios decía: Dios parece que nos abandonó, nos castigó de una manera tremenda, destruyó nuestra ciudad bonita, todos los lugares preciosos que teníamos quedaron hechos añicos, pero Él nos está dando esa promesa: yo puedo hacer que ustedes vuelvan a estar por encima de todas las demás naciones. Como si te dijera: parece que está devastado tu país, pero puedo hacer que vuelvan a ser la potencia mundial que eran antes. Yo creo que son palabras muy difíciles de aceptar. Se me ocurre el ejemplo de la nación de Japón cuando cae su bomba, la bomba atómica que destruye esa ciudad. En especial a todo el país en general le fue mal. Pero si tú eras alguien en específico que cae ese lugar en tu ciudad y queda completamente destruida, como que se pierde el ánimo, la desesperanza, y necesitas creer una promesa así para que se te levante el ánimo. Algo así es lo que hizo el profeta Ageo a la nación de Israel, a los pocos cautivos que regresaron a Jerusalén. Vamos a analizar el capítulo 2 y yo tengo 3 divisiones. Primero vamos a ver que el profeta les habla del regreso de la gloria de Dios. Eso vamos a ver. Después vamos a ver algunas preguntas de reflexión, porque sigue insistiendo en que ellos no están viviendo plenamente. Y por último vamos a hablar de el reinado del Señor. Todo esto del capítulo 2 de Ageo son cosas a futuro. Tú no puedes levantar el ánimo a una nación si no les hablas de que va a haber esperanza, de que todo puede cambiar. Y eso necesitamos cada uno de nosotros. A veces la vida no nos trata bien y sería triste que alguien te diga todo va a mejorar, pero en base a qué le vas a creer. A lo mejor si nada más te dice pues va a mejorar porque pues no sé, se viene buen augurio para nuestro país hablando económicamente, hablando en el ámbito de salud y todo ese tipo. Pero la palabra de Dios nos habla de que hay algo que mantiene al hombre con un ánimo que es por encima de cualquier esperanza que nos puedan dar en estos días. Eso es confiar en las promesas eternas, de que la vida no se termina aquí. Hay un reino futuro glorioso que podemos vivir. Acompáñenme ahí en sus vistas. Voy a dar inicio aquí en los versículos 1 al 3 respecto al regreso de la gloria de Dios. Fíjense lo que dijo el profeta Ageo a estos israelitas que quedaron ahí en Jerusalén. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado de entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Así inicia el tercer mensaje del profeta Ageo. Él dio 5 mensajes en su profecía. Realmente su ministerio fue muy corto. Algunos profetas duraban 40 años dando mensajes a la nación de Israel, pero Ageo simplemente duró 4 meses. Y en uno de sus mensajes nos hace referencia a algo que encontramos en el libro de Esdras. Si me quieren acompañar ahí, en el capítulo 3 nos describe a qué se refiere estas palabras que Dios les hace reflexionar a los israelitas. Hay algunos de ustedes que quedaron con vida después de ese cautiverio. Los llevaron esclavos, los esparcieron por las naciones, y ahora que regresan y ven que estamos reedificando el templo, hay una comparación. ¿Cómo creen que reaccionarían ellos? Aquí se encuentra descrito en Esdras capítulo 3. Les voy a leer los versículos 12 al 13. Dice así: pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir
entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Esta es la reacción de los israelitas. Parece ser que es una mezcla de sentimientos. Los que eran jóvenes estaban contentos porque decían, vamos a volver a tener nuestro templo. Pero aquellos que fueron testigos del templo anterior y ahora eran ancianos, ellos lloraban. Y eso es lo que se ve reflejado aquí en Ageo y en Esdras. Una tristeza porque hay un contraste abismal entre el templo anterior al templo actual. Aquel templo glorioso lleno de oro y que admiraban todas las naciones, ahora era un edificio muy rústico. Entonces, ellos pareciera como que sentían que la gloria de Dios no regresó por completo. En aquel templo teníamos esa gran bendición que se veía desde el tabernáculo de Moisés. Ellos tenían un lugar santísimo en el cual descendía la gloria de Dios y la podían ver físicamente. Veían esa luz que venía y llenaba el lugar santísimo. Eso mismo ocurría en el templo de Salomón. Pero bueno, ahora en este templo no regresa esa gloria. Entonces hay tristeza. Y Dios utiliza estas palabras para decirles a los judíos que quedaron, si recuerdan aquella gloria anterior, yo puedo hacer que esa misma gloria vaya a regresar. Y si les estoy prometiendo eso, es que ustedes deben de obedecer y terminar de construir ese templo. Decíamos que ese lugar de adoración, el templo físico para un judío, es importantísimo porque toda su vida de adoración a Dios giraba en derredor de ese edificio. Allí es donde hacían los sacrificios, allí es donde adoraban a Dios y tenían comunión con Él. En ese lugar se revelaba al sumo sacerdote, a los profetas, y tenían que reconstruir ese lugar. Entonces, después de que llama a ese contraste del templo pasado, es como para animarles, yo puedo darles exactamente lo mismo que tenían antes. Eso de lo cual les bendecían, los hacía ser una nación plena, feliz, porque ellos decían, realmente Dios habita entre nosotros. Puedo restaurar eso. Y no nada más les dice eso. Fíjense en el versículo 4 y 5, aquí en Ageo 2. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel. Zorobabel, habíamos dicho que es el gobernador que es enviado para que esté por encima en cuanto al aspecto político a esos ciudadanos judíos que regresaron. Esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Este es un llamado, si se fijan, una palabra que sobresale, es a esforzarse, a hacer lo que les corresponde, a reconstruir ese templo, a pesar de que había dos factores que afectaron esa reconstrucción, que detuvieron la obra. Uno era el factor externo de que los enemigos se opusieron, hicieron que se detuviera la obra, y también un aspecto interno de que ellos mismos cayeron en una indiferencia y simplemente hicieron desidia. Ahora los tiene que despertar Dios por medio del profeta y le dicen, dejen a un lado esa indiferencia, esfuércense, dejen de tener temor a los enemigos y trabajen nuevamente. Y les da otra promesa, mi espíritu no se ha ido. Me gusta mucho porque aquí dice, mi espíritu permanece. Aquí en el versículo 4 al final dice, trabajen porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Si se acuerdan, desde que salen de la esclavitud como nación de Israel, se hacía manifiesto ese espíritu con una nube que los cubría de día, una columna de fuego que los guiaba durante la noche, y también en ese tabernáculo que levanta Moisés, ellos decían, el espíritu de Dios está entre nosotros. Y pareciera que aunque ya no veían esos aspectos o fenómenos físicos que percibían sus ojos, decían, ya Dios no está con nosotros,
ya nos castigó, el templo se destruyó, ya no volvimos a ver la gloria. Pero les dice, no, mi espíritu permanece todavía en ustedes como nación. Esa es una promesa que les había hecho desde que funda a Israel como nación. A Abraham le dice, de ti haré nación grande, no me puedo separar de ustedes. Como sea un remanente menor, sean pocos judíos, pero siempre voy a estar con ustedes. Esa es otra manera para animarles. Entonces, no hay nada mejor que les aliente también como nación, de que les recuerde la fidelidad de Dios. Si quieren no lo busquen, pero en Éxodo capítulo 33, fíjense lo que dice el versículo 15 al 17. Entonces Moisés le dijo a Dios, aquella ocasión cuando iban a entrar a la tierra prometida, tuvo esta conversación con Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Esto es el desierto donde estaban. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Desde esa ocasión, les está recordando Dios que no se ha apartado del pueblo de Israel. La primera vez que les prometió como pueblo fue en aquella conversación que Moisés les decía, te enojaste con nosotros porque aquí en el desierto somos terribles, cada rato nos estamos levantando contra ti de quejas tras quejas, infidelidades, has matado a muchos de nosotros aquí en el desierto. Llega un punto en que parece que colman la paciencia de Dios y dice, ¿sabes qué? Tú introdúcelos, Moisés, voy a mandar un ángel para que los acompañe. Y Moisés dice, no, eso no lo puedo aceptar. Si tú no vienes con nosotros, mejor déjanos aquí en el desierto. Y ahí es cuando le da la promesa a Dios en estos versículos de Éxodo capítulo 33, yo voy a ir con ustedes. Y a través de siglos, Ageo constata y dice, yo sigo con ustedes, mi espíritu. Esa es una manera de animarles y decir, terminen ese templo. Regresamos aquí en Ageo capítulo 2 y continuemos escuchando ese mensaje de Ageo. Ahora los versículos 6 al 9 dicen lo siguiente. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Les vuelve a dar otra promesa. ¿Saben qué? No solamente va a regresar mi gloria, sino que voy a hacer que sea más esplendoroso. Si yo soy el dueño de todas las riquezas del mundo, puedo hacer que ese edificio quede más hermoso que el anterior. Y se los estoy afirmando, esto va a ocurrir. A veces olvidamos y perdemos de vista que hay que poner mucha atención, hermanos, de los atributos, los títulos que Dios utiliza para revelarse. En este versículo 6 dice, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué dijo exclusivamente ese título? El Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Dios que hace la guerra. Y si hay algún enemigo que se quiere levantar en contra de mi voluntad, se va a meter conmigo. Entonces les está recordando, acuérdense que yo peleo por ustedes. Ustedes tienen enemigos alrededores que hicieron que detuvieran esa construcción, pero yo, el Señor de los ejércitos, les prometo que puedo bendecir a aquellos que me obedecen. Si ustedes se reactivan en obediencia, van a ver que yo puedo actuar. Y efectivamente eso ocurre. El favor de Dios se ve manifiesto y descrito. Otra vez regresemos a Esdras. A lo mejor regresaremos una vez más porque ese es un libro paralelo. A veces leemos Esdras y Nehemías, pero olvidamos que los profetas menores
ayudan a complementar esas historias de los libros que encontramos en la narrativa histórica. Ahora en el capítulo 6 de Esdras, pongan atención para que vean un adelanto de todo lo que Dios está prometiendo, se está llevando a cabo. Fíjense en el versículo 3. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que se ha reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos. Esto es más o menos 27 metros, su anchura también, 27 metros, con 3 hileras de piedras enormes, una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real. ¿Se fijan cómo se está cumpliendo la profecía que Dios dice, a mí me pertenece todo el oro, yo puedo hacer que se llene ese lugar? Y utiliza un rey que era el que gobernaba la potencia mundial de aquel entonces, el rey Darío, y diciendo, de mí mismo voy a enviarles oro. Pero dice algo más, que también devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia. Esto fue cuando fue destruido el templo. Regresen lo que había dentro y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar, Bosnai y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de ahí. Estas son palabras que no pueden resistir al mayor imperador. Aquellos enemigos que lograron que detuvieran la construcción, el pueblo de Israel, se están enfrentando al rey supremo de aquel entonces. Aquí podemos ver que se refleja ese atributo del Dios de los ejércitos. Él utiliza sus medios para luchar por el pueblo de Israel sin que ellos muevan un dedo. Continúa en el versículo 8. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Si les falta dinero para reconstruir, ustedes se los van a dar, las naciones que viven ahí, cerca de ellos, que yo conquisté. Dice 9, también todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y pongan mucha atención cómo sella este decreto en los versículos 11 y 12. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar ahí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que se ha ejecutado con toda exactitud. El Dios de los ejércitos está a favor de los israelitas siempre y cuando ellos obedezcan. Cuando ellos se levantan y se humillan, se arrepienten y reconocen que habían hecho desidia y ahora dicen, ahora vamos a terminar el templo. Desde ese momento Dios les promete que su presencia iba a estar con ellos. Mientras tanto, es necesario que les haga reflexionar porque todas estas promesas suenan muy bonito. Dice, si ustedes vienen en obediencia, yo puedo estar actuando a favor de ustedes. Mi presencia nuevamente va a ser manifiesta en ustedes. Pero antes de eso, lo hacíamos énfasis la semana pasada, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una entrega sincera. Y otra vez vuelve a hacer esas preguntas para reflexión. Leamos los versículos 10 al 13, porque en este punto todavía están en esa apatía, en esa vida de pecado, de que no han obedecido y terminado la construcción. Dice el versículo 10 en Ageo 2, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo,
Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará esto consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y ellos respondieron, quedará inmunda. Lo que vemos aquí, hermanos, es una manera donde también Ageo hace unas preguntas a los sacerdotes y les dice, ¿ustedes conocen cómo estableció Dios la ley? Y dejó bien en claro que hay principios de santificación y de contaminación que conocemos desde el tiempo de Moisés. Déjenme leerles de dónde vienen estos principios. Si vamos al libro de Levítico, en el capítulo 11, Dios estableció lo siguiente en cuanto a la santificación y la contaminación. En el versículo 24 dice, por estos animales, pues, serán inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Dios desde el tiempo de Moisés les había dicho, ¿qué pasa si tú, ya sea accidentalmente o intencionalmente, tocas un animal inmundo y aparte está muerto? Te contaminas, no puedes presentar ofrendas en el templo, tienes que alejarte de los demás y tienes que hacer hasta ciertos rituales de limpieza para que te vuelvas a reintegrar después de que haya pasado el tiempo que Dios estipuló en la ley. Y así va la pregunta, de donde sacamos estos principios que les recuerda Ageo a los sacerdotes que regresaron a Jerusalén para reconstruir. Les dice, si se acuerdan que Dios les dejó un principio en cuanto a santificar las cosas, y ahí les va la primera pregunta. Si yo santifiqué mi vestidura como sacerdote, no puedes entrar al lugar que Dios había hecho, el templo donde hacían todos los holocaustos y ritos, tienen el lugar santo, adentro del lugar santísimo, y tenías que entrar ahí con antes unos rituales de purificación. Si accidentalmente con tu vestido rozas algo, ¿se va a santificar ese material? Si tocaste una silla o una mesa. Y ellos dijeron, no, Dios nunca nos enseñó que así funcionaba eso. Para santificar las cosas, se tiene que hacer algo específico. Yo no puedo santificar lo que se me dé la gana, nada más rozando con algo que ya santifiqué. Entonces, Ageo le dice, está bien respondido. Y si se acuerdan que Dios les dijo que si queremos aplicar eso, pero respecto a la inmundicia, ¿qué va a pasar si yo toco algo inmundo y vuelvo a tocar algo más? Lo demás va a ser inmundo. Y dice, en ese caso, ahí sí aplica, vas a contaminar todo. Eso nos enseñó Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque Ageo llama a los israelitas, si van a reconstruir mi templo, tienen que tener mucho cuidado en que primero sean purificados delante de Dios. Su manera de actuar, de que son orgullosos, relegaron a Dios su agenda de terminar el templo y nada más les interesaba tener sus casas bonitas, ya no querían volver a hacer sacrificios. Eso es una mala actitud. Si van a reconstruir mi casa, tienen que hacerlo con una buena actitud. Tienen que limpiarse de todos sus pecados, porque de lo contrario, aunque sean cosas buenas en sí, actos buenos en sí, si hacen rituales o sacrificios, ustedes están echando a perder todo. Ese es un principio que debemos de entender. Ahorita no estoy tratando de aplicar nada para nosotros, hermanos. Quiero terminar primero la historia, así que pongamos atención, regresaremos un poco a estos pasajes. Entonces déjenme avanzar al versículo 14, después de que les da ese principio de cómo es la dinámica de contaminar todo o de santificar las demás cosas, les continúa diciendo en el versículo 14. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es mi pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor.
y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Aunque todavía no habían terminado el templo, ellos ya habían empezado a hacer ciertos sacrificios. Ya habían tenido algunos rituales de adoración. Y decía, eso no sirve para nada. Porque no están siendo íntegros. Tienen que purificarse en su corazón, en sus mentes, para que todo lo demás que hagan sea agradable a mí. Aunque ese pueblo se había distraído, habían traído ofrendas, mientras no prestó atención a la reconstrucción del templo, sus ofrendas no habían sido aceptables. Su pecado les había contaminado. Eso dijo un comentarista. Ellos podían pensar que estaban adorando a Dios, que traían ofrendas, pero eso más bien se convertía en algo desagradable, contaminado. También les sigue haciendo reflexionar de la manera siguiente en el versículo 15. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Y venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Yo los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Y ahora les está recordando. Ya pueden empezar a sacar las conclusiones porque no les iba bien. Si regresamos al capítulo 1, ese era el problema que empezó diciéndoles en el versículo 6. Actualmente, en este día donde Ageo se levanta a decir las profecías, ellos vivían de esta manera. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Entonces Ageo les está diciendo, específicamente por eso les va mal. Si no se sacian es porque literalmente ellos venían y buscaban cierta cantidad de alimento. Dice, venían por 20 medidas y solamente encontraban 10. Querían 50 cántaros y solamente sacaban 20. Por eso nunca se saciaban. Y todo esto los tiene que recordar para que ellos reflexionaran. Ustedes pecan desde antes de iniciar la edificación del templo. Ustedes sacrificaban y daban ofrendas en pecado, por eso no les iba bien. Hicieron esto por mucho tiempo, teniendo consecuencias desagradables sin arrepentirse. Ellos no vivían plenamente, y se ve bien claro aquí en el versículo 17, al final. Ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Les di por cerca de 15 años miseria, y no recapacitaban. Oye, pues hay algo que está mal entre nosotros. Si no vivimos plenamente, es que algo estamos haciendo mal. Eso era lo que tenían que recapacitar, pero dicen, nunca pudieron recapacitar eso hasta que yo mando al profeta Ageo. Dice el versículo 18, ahí estamos en Ageo 2, pero consideren bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Esta es una promesa que Dios dice, todo esto mal que yo les retuve de bendiciones, lo puedo cambiar hoy mismo. Desde hoy, ahora decido bendecirlos. Pero ¿cuál era la condición? Que recapacitaran, que se arrepintieran y reconocieran que Dios no estaba en primer lugar. Si se olvidaron de reconstruir su templo, si se olvidaron de darle en honor y la obediencia, entonces ellos no vivían en plenitud. Dice, mientras se vuelvan de mí, desde ese día yo puedo cambiar las cosas. Y Dios lo hizo así, hermanos. Esa es una invitación a los judíos en aquel entonces de anhelar la gloria de Dios habitando en su templo como antes. ¿Qué les había dicho los versículos previos? Yo puedo regresar mi gloria aquí.
puedo hacer que el templo que ven aquí sea más esplendoroso que el anterior. Puedo mostrarles mi bendición una vez más. En ese mismo día que se decidan a obedecer, Dios afirmó que iba a responder. Yo los bendeciré. En ese mismo momento que haya arrepentimiento genuino, prometo bendecirles. Y se ve de alguna manera en un adelanto, cuando terminamos de leer la historia en Esdras, ellos reconstruyen el templo y les va muy bien. Pero déjenme terminar los últimos 3 versículos de este libro de Ageo, que yo le he titulado El reinado del Señor. Esto es lo más hermoso de la profecía que les da. Recuerden, trata del profeta de animarlos a reconstruir el templo. Les está dando muchos argumentos para que vuelvan en obediencia a Dios, pero esto es lo más sorprendente que les dice. El versículo 20, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Así termina la profecía de Ageo, dirigiéndose al rey que mandó el emperador el emperador supremo de todas esas naciones. Le dice: a ti, Zorobabel, estás bajo mi gobierno, pero vas a gobernar específicamente allá en Jerusalén. Y el profeta Ageo le dice: tú, Zorobabel, vas a restaurar la línea mesiánica. Al rey David, hermanos, se le dio la promesa que de su descendencia vendría el Salvador. Y cuando pasan esos 70 años de castigo, ya no estaban gobernando los reyes de la dinastía de David. Entonces, esta es una gran noticia para un judío que vivía en miseria, que vivía con tanta carencias de todo tipo, de lo que ya les dice Dios: los castigué físicamente, en todo lo que se esfuerzan no les va bien, pero yo les prometo que ese gobernador que tienen ahí va a restaurar la línea del rey David, de donde yo prometí que vendría el rey que va a gobernar por los siglos. Entonces esto debió de ser de aliento para aquellos exiliados, que su gobernador recibiera esa promesa. Ellos dijeron: wow, ya se nos había olvidado que Dios había dicho que del linaje de David vendría el Salvador. Se divide la nación en 2, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, y la dinastía del sur son puros reyes de la descendencia del rey David, hasta que pasan esos 70 años y todo es incierto. Pero de pronto dice: él es descendiente de esa dinastía y yo voy a continuar mi promesa en Zorobabel. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 3 y a Lucas, me parece que es en el capítulo 4, donde encontramos las genealogías de Jesús, en ambos evangelios, en Mateo y en Lucas, viene Zorobabel. De ahí Dios restauró esa promesa de enviarles un Salvador. Entonces, todo esto tuvo que decir Ageo para que aquellos judíos se volvieran a Dios. Si crees todas estas promesas, ellos iban a obedecer y decir: ¿sabes qué? Estamos mal, por eso nos va bien mal, no nos saciamos, no vivimos plenamente, porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Y Él está prometiendo cosas sorprendentes. En el mismo momento que nos decidamos a arrepentirnos y a obedecer, Él va a actuar. ¿Cómo le hacemos, hermanos, para aplicar todos estos mensajes? Porque son de hace unos 2500 años que pasó esto. Son profecías que se envían a judíos, pero que permanecen hasta nuestros días, porque la palabra de Dios es inspirada con su Espíritu Santo y Dios la dejó
para que en estos tiempos de la iglesia nosotros aprendamos muchas cosas. Entonces voy a ir a las conclusiones o aplicaciones, y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. Vamos a repasar algunos que otros versículos y ver que hay ciertos paralelos que nos enseñan cosas a nosotros. Para empezar, en el versículo 5, yo quiero que entendamos que tenemos el mismo llamado que los israelitas. Es un llamado a creer que el Espíritu de Dios aún permanece en medio de su pueblo. A veces no quisiéramos ver en la iglesia moviéndose de una manera sorprendente el Espíritu Santo, trayendo, convenciendo a cada uno de nosotros de pecado, de santificarnos, de entregarnos a Él, y hiciéramos, pues parece que no estás, Dios, parece que no nos va bien. Ahora peor, en este año que estamos cerrando, y ahora me da mucho gusto, cada domingo vemos más gente, otro visitante llegó, bienvenidos, ahorita les damos tiempo para que se presenten, pero Dios dice, mi espíritu no se ha ido. Y yo creo que es un llamado, hermanos, a que recordemos, y en este mismo momento nosotros digamos, en verdad debo de aceptar por fe que Dios permanece siempre en su pueblo. Eso se nos olvida muy fácil, pero Dios es fiel a su palabra y dice, no, yo nunca los voy a abandonar. Esa misma promesa dijo Jesús a sus discípulos, si yo me voy, estaré con ustedes por medio del Consolador, el que va a venir si yo me voy, y les acompañaré todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, es un llamado que no olvidemos que el Espíritu Santo sigue aquí con nosotros. También es un llamado a anhelar la gloria futura. Fíjense en el versículo 9 de aquí del capítulo 2. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Esa gloria futura es manifestada en la iglesia y en la Nueva Jerusalén. Esa gloria futura la estamos viviendo nosotros, hermanos, porque el Espíritu Santo permanece en aquellos que creemos. Y también nosotros tenemos una misma promesa de que vamos a ver un lugar más glorioso que este edificio. No tenemos mini splits, no tenemos instrumentos de primer calidad, pero vamos a tener un templo más glorioso que este. Y a veces se nos olvida y perdemos la esperanza, que es lo que motiva al creyente para obedecer a Dios, para poner a Dios en primer lugar, las cosas futuras, aquello que es eterno y permanece. Entonces es un llamado, hermanos, a anhelar también la gloria futura. Si realmente anhelamos ver esa gloria, debemos de trabajar desde ahora. El templo actual está en el creyente. Es algo que deja muy claro ahora en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19 al 20. Dejen leerles. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, hermanos, estamos en una posición más privilegiada que los judíos en el tiempo de Ageo, porque el Espíritu Santo permanece dentro de aquel que tiene confianza en Dios, que se entrega a su señorío. En 2 Corintios, también un poquito más adelante, deje insistirles y reforzar esta idea. Ahora en el capítulo 6, les leo del 16 al 18 lo siguiente. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El 18 dice, por tanto, salgan en medio de ellos, apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nosotros somos el templo de Dios actualmente, hermanos, debemos de considerar que también debemos de reflejar esa edificación en conjunto como iglesia.
Por eso también se nos dejan pasajes como Efesios, donde nos hablan de que, por así decirlo, cada uno de nosotros es como si fuera la figura de un ladrillo que componen un templo, que esto es la iglesia de Dios. En el capítulo 2 de Efesios leo los versículos 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en la época de la iglesia, nosotros debemos de tener mucho cuidado en mantener ese templo, reconstruirlo. A veces olvidamos esa tarea y lo pudimos abandonar y dejar en un aspecto deplorable, como lo hicieron los judíos. Pero ese es un llamado también, hermanos, a edificar siempre en santidad, con una vida íntegra cada día. Y les digo, ahora quiero enseñarles, sugerirles de qué manera también podemos aplicar este pasaje para bendición de nosotros. En el versículo 13 de Ageo, les vuelvo a leer, dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. ¿Sí se acuerdan ese principio? Y hermanos, estamos aquí para trabajar en santificarnos como iglesia, en construir ese templo para Dios, cuando nos servimos unos a otros, cuando nos perdonamos, cuando amamos unos a otros, cuando utilizamos nuestros dones, nuestras habilidades, talentos, nuestros recursos, energía, tiempo, para servir a los demás. Y sería muy triste que solamente fuera de manera hipócrita. Decir, yo el domingo vengo, ejerzo cierto ministerio, pero entre semana yo no me santifico. Haríamos exactamente igual que los judíos. Si tú no trabajas en tu santificación durante toda la semana, tratar de apartarte del pecado y pedir la gracia de Dios que te ayude a vivir rectamente, tal vez todo lo que vengamos a hacer los domingos aquí venga a ser una deshonra a Dios. Y ese es un llamado que también debemos de aceptar como iglesia. Dios sigue siendo el mismo, hermanos, y son principios que debemos de considerar. También quiero que pidamos a Dios para que nos muestre esa misma posible ceguera que tenían ellos. Aquí en el versículo 17 de Ageo les dijo lo siguiente: yo los herí con viento abrasador, con plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Yo quiero, hermanos, que también consideremos este año. Si he podido experimentar el gozo de Dios, si he podido sentir su presencia que me alienta, que me ayuda a salir adelante en los problemas y que me dice, todo está en mis manos. Si yo pierdo esa confianza, entonces a lo mejor puedo estar igual que aquellos judíos, sin vivir en plenitud. Miren, muchos pastores utilizan el libro de Ageo para predicar cuando quieres hacer una campaña y poner un templo bonito. Muchos te dicen, oye, el oro y la plata son de Dios, así que ofrenda porque tenemos que tener un edificio bonito. Pero yo quiero decirles que el punto principal como iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Y lo que más le interesa a Dios es que le honremos en obediencia, que nos volvamos de nuestros pecados y le digamos, yo no puedo decir que vivo plenamente y puedo derramar lágrimas de felicidad cuando vengo a pasajes de la Escritura y entiendo tu perdón. Entiendo que tu Espíritu Santo no se ha ido. Tú estás en mi vida. Eres el Padre protector. Aunque hay días que puedo tener enfermedad, puedo tener carencia económica, puedo tener problemas con mi matrimonio, con mis hijos, yo sé que tu gracia está presente ahí y me puedes ayudar a salir adelante. Entonces, eso es lo que busca Ageo, hermanos.
los judíos no vivían plenamente y les decían, atraviesen ese arrepentimiento y esa obediencia y van a ver las ventanas de los cielos abiertas y van a vivir plenamente al fin. Por último, hermanos, anhelemos que nuestro Rey Jesús gobierne plenamente a todas las naciones. Esta profecía de Ageo no se llevó plenamente inmediatamente en esos años. Pareciera como que hubo un adelanto, porque cuando leemos el libro de Esdras en el capítulo 6, se nos describe todo esto, que regresaron los tesoros que se llevó Nabucodonosor, vemos que terminan el templo y puras cosas positivas, pero esto no es el cumplimiento de esta profecía, hermanos. Porque hasta la fecha los judíos jamás volvieron a ver la presencia de Dios en su edificio, en el templo. Ese templo volvió a ser destruido. Antes fue reedificado o remodelado, más bien parece como que construido totalmente nuevo por Herodes el Grande en tiempos de Jesús. En el 70 después de Cristo, ese templo otra vez volvió a ser destruido. Pero durante todos esos años jamás regresó la presencia de Dios como antes, que era una nube, una luz. La presencia misma de Dios en el expiatorio, descendiendo y llenando con una nube el lugar santísimo, eso que dicen los judíos, el Shekinah, la presencia de Dios, nunca se volvió a ver en la nación de Israel. Este libro de Ageo es profético para los últimos tiempos, porque hasta entonces es cuando se va a ver esa promesa cumplida. Y es el mismo mensaje que necesitamos tú y yo para volvernos a Dios y vivir plenamente. ¿Se acuerdan que al inicio de este mensaje yo les leía Isaías? Les decía, yo creo que Isaías daba palabras similares para animar a los pueblos de promesas de restauración. Él les decía, todos esos lugares de ruinas que ustedes conocen van a ser reconstruidos. Pero fíjense qué más dijo Isaías. Ahora quiero leerles en ese mismo capítulo 61, los versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conocer que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Sí recuerdan quién tomó este libro de Isaías al inicio de su ministerio? Fue Jesús. Cuando llega a la sinagoga, donde se revela por primera vez a aquel lugar donde creció Él, dice, se le dio el libro, abre Isaías y lee estos versículos. Yo vine para todo esto, para que vivan plenamente, para que no sean esclavos del pecado, para que el pobre reciba el mensaje de salvación, para que los ciegos puedan ver, aquellos que tienen una ceguera espiritual y que no tienen ni la menor idea de cuán hermoso, cuán bello es vivir plenamente como hijo de Dios. A ellos vengo a libertarlos de sus pesares y de manera integral darles esperanza a promesas futuras que son eternas. Este mensaje, hermanos, ya se cumplió. Jesucristo mismo vino, el descendiente de Zorobabel, y habitó entre nosotros. Esa promesa ya está cumplida. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros para darnos una vida plena si confiamos en Él. Y ese mismo Rey muere, resucita, está a la diestra del Padre y va a terminar de cumplir las promesas de Ageo. Es un llamado, por último, a que nosotros consideremos esto, hermanos. Si queremos vivir plenamente, debemos de olvidar que este mensaje es para nosotros. Debemos de recordar siempre que lo mejor es anhelar que el reino de Cristo
se establezca en todos los corazones de los hombres, empezando por el nuestro. Oremos. Padre nuestro, tú nos has traído tu palabra porque a veces podemos tener un punto ciego y pensar que vivimos plenamente, pero no es así, Señor. A veces somos duros de corazón. A veces nos podemos encontrar exactamente en la misma condición que los judíos que nunca se saciaban, Padre, porque olvidaron ponerte a ti en primer lugar. Yo te pido, Señor, que utilices esta palabra para que nosotros reconsideremos nuestros caminos, para que al igual que el profeta les decía, consideren bien sus caminos, estemos dispuestos a volvernos a ti, porque lo que más buscas, Señor, es una plenitud en nosotros, no algo físico de riquezas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, de tener fe de que tú sigues habitando entre nosotros y que debemos de seguir trabajando como iglesia para anhelar que tu gloria habite siempre entre nosotros. Te pido, Señor, que nos des mucha sabiduría y ahora dejamos todo en tus manos. Tu Espíritu Santo obra en cada uno de los que estamos aquí conforme a nuestras necesidades. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén.